Vamos a tomar el año 5774, que empezó ¿cuándo? En septiembre 4. Septiembre 4 entramos ya al año, y eso es el año hebreo bíblico. Nosotros estamos en el calendario ¿qué? Secular, gregoriano, y ya ha pasado 3 meses en que Dios se está moviendo. Es decir, los hebreos y los que han entrado llevan avanzado 3 meses a nuestras vidas. Nosotros estamos atrasados, porque nosotros nos regimos por nuestra cultura occidental y tomamos el calendario gregoriano y tenemos el 2014, pero el verdadero es 5774 de acuerdo al calendario bíblico hebreo, que entró en septiembre 4. Quiere decir que estamos 3 meses del primer trimestre del año nuevo totalmente avanzados. Yo caminé desde septiembre 4 con ello. Yo desde septiembre 4 vengo metida, y claramente los viajes a las naciones se debe a que yo me metí en ese río. Y por eso viajamos tanto. ¿Por qué? Porque esto para muchos era para el 2014, pero es que el 2014 para nosotros empezó en septiembre 4 según el calendario hebreo. Entonces, el año del calendario hebreo bíblico, cuando ellos lo estudian a profundidad, ya viene la palabra profética de Dios ahí, porque ellos trabajan bajo simbología, bajo las letras tienen un número, y el número de la letra también tiene un valor, y ese valor tiene también un significado profético que Dios ya estableció. Eso lo saben ellos allá en su parte hebrea, cosa que nosotros lo desconocemos. Entonces, el año 774, porque no vamos a contar el 5000, sino el 774, el año 700 tiene en ese momento, el número 700, un valor y una parte profética, y el 74 tiene otra. Entre los valores que hay está en que proféticamente Dios dice que este año es un año de puerta abierta. Las puertas cerradas que venían, que tuvimos todo un proceso muy fuerte, veíamos cielos de bronce en las finanzas, cielos de bronce en los hogares, cielos de bronce en las mismas iglesias, mejor dicho, como que nada nos salía. Quiere decir que Dios dijo en este momento, en el año 2014 o 5774, hay una puerta dimensional abierta. ¿Están entendiendo? Entonces, ustedes como pastores de iglesias, ustedes como profetas de ministerio, ustedes como empresarios o directores de fundaciones, ustedes como líderes que están viendo, tienen que entender que si hay una puerta dimensional, grande, abierta, que no la dio el hombre, sino Dios de acuerdo a su palabra, quiere decir que yo tengo que estar atento a esa puerta dimensional. Porque esa puerta dimensional Dios te va a entregar llaves de grandes revelaciones. Vienen grandes y mayores revelaciones de lo que tú hayas podido recibir. Porque esta puerta dimensional te va a penetrar a una mayor autoridad, a una mayor dimensión del reino, a una mayor apertura del cielo, donde las grandes revelaciones llegará de lo que ojo no vio ni oído escuchó. Pero necesitamos nosotros estar ubicados en ello. Entonces, ¿qué pasa con la puerta dimensional grande que Dios ha abierto? Como viene una gran revelación, va a ser peligroso si no se levantan el ministerio, escúchame pastores, del maestro. Si el ministerio del maestro no se levanta para fundamentar y profundizar las raíces fuertes de la palabra de Dios, muchos pueden a través de la revelación cometer cosas erróneas a causa del peso de la gran revelación que viene. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo? Mi iglesia tiene que levantarse, mi iglesia tiene
que despertar y hacer emerger los maestros. Hay dentro de tu iglesia, hay dentro de la Águilas de Dios maestros, pero no son los maestros de la teología que nos enseñaron de los seminarios, son los maestros que con gran poder de sabiduría de Dios traen la revelación, tienen el fundamento de la palabra, la plantan, la persona recibe la revelación, el maestro la ve, la mira con la sabiduría, mira el fundamento y sabe ubicar a la persona, pero no es un maestro de escuela dominical, no es un maestro de instituto teológico. Hasta la fecha esos maestros no han dado respuesta. Son maestros de este tiempo del tercer día, hombres de revelación de la palabra para plantarla y arraigarla, pero que ellos saben profundizar al fondo de dónde viene. Entonces tenemos que empezar a entrenar personas que tienen el llamado del maestro. No todos lo tienen. Todos se mueven bajo la unción magisterial. Todos nos movemos bajo la unción apostólica, todos nos movemos bajo la unción profética, bajo la unción evangelística si compartimos, o pastoral. Pero una cosa es moverse bajo la unción y otra cosa es moverse bajo el oficio. El oficio del maestro en este tiempo empieza a emerger. Entonces, pastores que tienen congregaciones, empiecen a ver quién tiene ese llamado magisterial para entrenarlo y empezar a forjar un carácter en él, porque se va a hacer con carácter urgente en esta puerta abierta que estos maestros surjan para evitar locuras que pueden llegar a presentarse a causa de las grandes revelaciones, pero de un pueblo no fundamentado bajo la sabiduría de Dios. ¿Están captando? Es una demanda que Dios está pidiendo. Esta puerta dimensional te va a traer un desbloqueo de lo que estaba bloqueado hasta mucho tiempo. Todo lo que tenías retenido se va, pero ¿qué es lo que más adelante te voy a escribir? Tienes que hacer, porque Dios da el diseño. Dios dice: la puerta está abierta, te entrego la llave, pero tú tienes que accionar. Entonces, en esta puerta dimensional tiene que entrar a surgir también el ministerio quíntuple. Y yo quiero decirle, pastores, si tu iglesia es apostólica y profética, ¿dónde están tus 5 ministerios funcionando dentro de la iglesia? ¿Dónde está el evangelista dentro de tu iglesia que está haciendo las campañas? ¿Dónde está tu evangelista que está haciendo el compartir la palabra? Está operando en los milagros, está manifestando la gloria de Dios. ¿Dónde está el maestro que va a fundamentar la revelación profética que se levante en tu iglesia para poderla establecer y poner un equilibrio? Nos hemos movido bajo apóstoles, profetas en este momento, antes bajo los pastores, pero está haciendo falta que el ministerio quíntuple total de Efesios 4:11 empiece a funcionar, porque estamos cojos. Estamos cojos. Entonces es una demanda de Dios en este 2014 empezar de lo liderazgo que tiene, desarrollarlo. Hay personas que todavía están ancladas en sus púlpitos y no quieren ceder el púlpito a su liderazgo. Y eso no es de Dios, te vas a quedar estancado. Dios quiere que empieces. Vaya sirviendo, tranquilo mientras yo voy hablando. La puerta dimensional, profética que Dios trae, te va a alinear al propósito de Dios. Pero para alinearte al propósito de Dios, es ahí donde lo que tú tenías bloqueado, es ahí donde lo que tú tenías estancado, cuando tú te alineas inmediatamente al propósito de Dios, todo se va a desbaratar el bloqueo. Es que ha estado bloqueado porque tú has caminado como tú has querido. Has estado con las personas incorrectas, has estado en lugares incorrectos, y has estado con coberturas incorrectas, o has estado haciendo lo que Dios no le ha mandado a hacer. Entonces viene un estancamiento en finanzas y viene un estancamiento en el crecimiento y multiplicación de la iglesia.
Tan pronto tú te alinees con esta puerta dimensional, va a venir la revelación. Otro punto que trae la puerta dimensional abierta, porque 700 va a indicar la puerta y Dios mirando a la puerta y Dios mirando a los débiles, es que Dios ha dicho, de acuerdo a estos números, que el pueblo está débil. Y sí es verdad, el pueblo está débil porque ha caído en cosas. El pueblo ha caído en debilidades aún carnales, ha violentado principios de Dios. Pero dice que esta puerta dimensional de este tiempo te va a traer un peso de revelación tan profunda y poderosa que donde tú eras débil en tu carne, te vas a fortalecer. ¿Sabe por qué? Por causa del fundamento que van a traer los maestros que Dios en este tiempo va a levantar. Cuando venga la revelación y te revele el pecado que es fornicar, adulterar, aunque no eres entendido en la revelación del diezmo o la inversión del reino de los cielos, o el que una mujer pueda predicar o no, o ser apóstol, cuando venga ese peso de revelación y se levante el maestro en la sabiduría de revelación y con la palabra de fundamento fuerte te lleve, esa debilidad tuya va a caer y se va a fortalecer a causa de dos unciones: la sabiduría que Dios da a los maestros y la revelación que tú recibiste. Entonces Dios va a traer un cambio total, porque los tiempos están cercanos. Estamos en un tiempo fuerte en el que Dios está acelerando todo y demanda a la iglesia otra cosa. Pastores que me escuchan, la cosecha ya está lista. Él dice, no necesito que me ores por la cosecha. El mismo Jesús dice, no oren por la cosecha está lista. Oren por obreros de acuerdo al corazón del dueño de la cosecha para que los mande. No ha habido obreros en este tiempo. La iglesia ha tenido una gran debilidad y es cada una apachacharse dentro de los mismos tras los servicios, pero no a la cosecha. Y el Señor dijo, no he soltado mi cosecha porque no quiero que se pierda. Necesito que clamen al Señor de la cosecha para que levante los verdaderos obreros que van a cuidar esa cosecha en este tiempo. Por eso tú dices, tal vez mi iglesia no ha crecido. Por eso tú dices, tal vez no me he multiplicado. Es que el Señor tiene todo en el control. Y Él ha dicho, tengo la cosecha para tu iglesia. Tengo la cosecha para tu ministerio. Pero levántame los obreros, los que me la van a cuidar. Es una parte que ustedes tienen que entrar. A llegar a trabajar. Fuertemente yo les pido que en estos tiempos, en vez de usar tanta fiesta, tanto personal, tengan un retiro de intimidad con Dios. Cojan un lápiz y un papel y pregúntenle al dueño de la cosecha qué tiene que hacer con los obreros que tú tienes en tu iglesia. Y si es que esos no son, que te lo saque y te traiga lo que realmente te va a hacer avanzar. Porque si lo que tienes te ha estancado, si lo que tienes ahí te ha detenido, todos los días, año tras año, clamándote que tú le pongas atención, te has desviado del propósito de llenar la iglesia con la cosecha que ya está lista, pero que no hay obreros en tu iglesia para que la cuiden. Otra parte dimensional de lo que Dios va a hablar es de las finanzas. Amados de fundaciones, amados de iglesia, hay un problema. Y yo se lo quiero hablar. ¿Y en dónde están los apóstoles acá que los veo en movimiento? Fabio se me queda acá, Giselle se me queda acá, Lida también, y que te ayuden las niñas jóvenes a servir la mesa. Todavía no coman nada, van a servir la mesa, pero no vamos a comer nada. Necesito que la juventud les ayude a servir y los apóstoles los necesito acá, los profetas y los pastores, porque este mensaje viene para ellos. Este mensaje viene para cerrar el año impartiéndote una dirección de la cual no digas, Dios no me habló. Dios te paró aquí una mujer para impartirte qué está hablando Él y cómo te direcciona.
hombres de fundaciones y de iglesias y empresarios, no se autodiezmen. ¿Por qué no ha llegado la sobreabundancia? El Señor me decía, no me decía, lo escuchaba pues en Costa Rica. El retiro que yo hice en Costa Rica se llamaba Plantando las Iglesias, la tarea de plantar las iglesias en este tiempo. Y era una corrección que nos daban a todos. Así como yo me senté y me hablaron, hoy yo vengo a trasladarle lo que me dijeron a mí, porque a mí me llegó y se lo estoy impartiendo a ustedes. Hablaba el apóstol, un hombre tremendo de una presencia de Dios, 50 años en el ministerio, tiene como 76 años, empezó muy joven. Decía, el problema de la iglesia es que no está extendiendo el reino, se está alimentando y nutriendo ella misma. Solo quiere los diezmos y solo quiere lo que son las donaciones para uno mismo. Y él daba un ejemplo, lo siguiente. Y él decía, claro que no le hablan allá donaciones, ellos le tienen, de acuerdo a él, como él es de Europa, le tienen un nombre como diferente. Entonces él decía, cogen los dineros. Y si tienen la iglesia, escúchenme bien. Dicen, giren el cheque a mi iglesia o a mi fundación. Escúchenme lo que estoy hablando. Y de ahí sí saquen el diezmo a la cobertura. Y dijo el Señor, están como Ananías y Zafira. Eso no se llama extender reino, eso se llama nutrir tu propio ministerio. No te cuesta nada sacar de acá y pasar para acá, no te duele. Y por eso las finanzas no han llegado como tienen que llegar, porque el Señor ha pesado corazones. Tú extiendes reino cuando estás ayudando a salir un ministerio a la luz. Y usted quiere los grandes depósitos y te dijeron, te llegaron tantos millones. ¿Por qué los bloquean? ¿Por qué no llegan? Porque tu corazón no está preparado, porque te autodonas y te autodiezmas. Pasas de aquí al otro bolsillo. Y el Señor dice, va a venir la gran revelación de lo que vienen las finanzas y tienen que saber administrar y tienen que saber extender mi reino. Y yo creo que el apóstol Carlos ha hablado en las finanzas de eso, pero muchos les entra por una oreja y les sale por otro, porque no han recibido revelación y caen en el mismo problema. Y al caer en el problema, siempre el problema es las finanzas. No tengo, no puedo, no doy. Amado, rompa ese paradigma tuyo. Rompa ese paradigma y yo les desafío a que no terminen este año sin que ustedes consignen en la cágula de Dios o en los diezmos y la ofrenda, pasen al día con el cielo, porque viene una puerta grande que va a dar. Y vive Jehová, que yo fui en noviembre donde mi apóstol, le llevé lo que era mi diezmo, le llevé aparte mi pacto de primicias. Y cuénteme cómo me fue en México y cuénteme cómo me fue en Argentina. Sobreabundada. Porque nunca me paro a predicar lo que no vivo. Extienda el reino de la CAC, que no es de una mujer. Necesitamos comprar cosas que son, no conozco mucho, pero Edgar Olvida pueden conocer, para poder tener las escuelas fuertes a las naciones por televisión, internet. Y no tenemos cómo. Necesito muchas cosas, pero el que ustedes retengan, el dar, y el que ustedes simplemente tomen de todo lo que reciben el sobrediezmo para darlo acá, porque es lo más poquito, impiden que la acá avance. Y el Señor me decía, diles que rompan eso, porque los voy a llevar a prosperidad, y muchas cosas están retenidas porque su corazón no ha sido sincero a las cosas. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. Las finanzas van a llegar, pero Dios va a revisar los corazones. Y el corazón que esté alineado en finanzas al propósito de Dios, le van a ser depositados. Yo tengo un proyecto con Ecuador.
Y ese proyecto Ecuador recoge muchos pastores de una gran ONG que quiere bendecir. Y el apóstol, allá en donde el apóstol Ronnie me dijo, apóstol, si te quieres unir ya lo tengo allí en Ecuador funcionando. Ellos van a soltar de Suiza cantidad de dinero, pero necesitan una red de pastores que alguien dirija en Colombia para soltar los dineros. Yo le dije, sí, pero hasta que yo no vea corazones transformados, sinceramente sembradores del reino, no puedo meterme en algo así. Entonces tenemos que quitar ese paradigma de no tengo y no puedo. Yo soy una mujer que no soy millonaria. Seré millonaria en Dios, estoy hablando físicamente. Soy una mujer que no tengo un marido que trabaje y me sustente. Soy una mujer que tengo 2 padres ancianos de edad. Soy una mujer que no tengo un capital, pero tengo un padre grande que he viajado más que todos ustedes a las naciones y siempre voy bien y salgo y voy bendecida y llevo regalos para bendecir. Cambia el paradigma de no tengo y no puedo. Inyéctele a la águila de Dios lo que tienen que inyectarle y todos vamos a ser bendecidos. Estamos pensando en nuestros propios reinos y se olvidó que la CA es un diseño divino del reino para afectar naciones enteras. La CA sigue adelante porque a mí me mandan ofrendas de afuera, del fuera de la nación o de algo, de mis hijos, unos que tengo que decir que son así, especiales. Pero hay otros que retienen. Y hay otros que quitan el diezmo y se autodiezman y dan de lo que poco que tienen. Que para la casa sea lo poco. Y yo tengo que decirlo porque el Señor me recordaba esta mañana y ayer. Me decía, Vilma, si tú no hablas y los exhorta, yo te lo demando a ti. Como decía Malaquías capítulo 1. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué permites que ellos te traigan lo cojo? ¿Por qué permites que ellos te traigan lo ciego? Eres tú la culpable que permite y aún les alcahuetea dándoles. Porque a veces vienen y me piden y yo les doy, en vez de que vengan y te den. Entonces yo voy enviada aquí por Dios para decirte, corrige eso. Corrige y entrarán finanzas sobreabundantes. No vivirás más escasez. Que el espíritu de Ananías y Zafira no esté en tu corazón. Son tiempos de cambio en ello. Y voy a entrar a una parte que les quería explicar hacia dónde quiere llevar Dios la iglesia. Me sucedió en Argentina. Fui a predicar, el Señor no me dejó predicar. El día estaba tal vez predicando la profeta Giselle. Todavía no vayan a comer, oye, solo está servido, pero todavía no se come. Y el Señor me dijo, ponle atención a esa letra de esas canciones, pero no quiero que me diga mi alma, porque yo a ti te he llamado a un nivel de llevarlo a la puerta dimensional profunda a una generación. Es el espíritu que vas a tratar. Yo atenta le hice caso. Y le dije a los adoradores, esa canción me le dice, mi espíritu tiene hambre y sed de ti, no mi alma. Porque mi alma satisface mi carne, mi yo. Mi espíritu satisface a Dios y es la verdadera adoración. Cuando empezamos así, se desató algo que después me preguntaban, ¿usted se cayó, se golpeó? La persona, ¿qué le pasó? Yo le dije, a mí no me pasó, yo tal vez caería en un colchón, yo no sé. Pero no sé ustedes que estaban ahí, eso sonó o no sonó. Es que yo no sé nada, si sonó o no sonó, porque ya me dijeron que si me ha golpeado, si me ha... A mí no me pasó nada. Yo sé que eso me pasó también en Chile, pero hay algo, en el momento en que uno entra al área del Espíritu para manifestar la gloria de Dios, el Señor le dice, tú callas y yo soy el que soy aquí, el artista, el actor. No eres tú, tú te callas. Y fue algo tan tremendo en eso que me vine y llegaba en el avión, llegué, todos estos días que estuve en reposo, el Señor dame y trabajé con eso. Me dijo, les va a decir hacia dónde va. Algunos les compartí en la escuela de una profeta que me regaló un cuadro, ¿cierto?
y era la puerta estrecha de la entrada que yo iba a llevar una generación. La profeta estaba en una crisis, para los que no lo saben, y estando en una crisis el Señor la llevó a dibujar el cuadro, o un estandarte, más que un cuadro es un estandarte, y le dijo, ella dijo, pero ¿esto por qué lo pinto y para quién va? Le digo, eso va para el apóstol Vilma. Va, la llama y le entrega ese cuadro y dígale que ya sabe lo que tiene que hacer. Yo venía hablando y el Señor me había hablado de la puerta. Y el cuadro viene muy hermoso, es impactante, yo lo tengo ahí en la sede, en la cual trae la puerta estrecha, el mar de cristal, el árbol de la vida en una rama, y trae aparte las 12 tribus de Israel, la parte de atrás, los 12 apóstoles en la parte de atrás, el respaldo. Y este cuadro sí que es profético. Cuando yo fui a la casa, ella me dijo, ven por el cuadro, el Señor me dijo que ese cuadro iba para ti, y que tú cuando lo vieras ibas a entender claramente. Cuando yo llegué me quebranté y yo lloraba y lloraba y lloraba y no podía resistir ver el cuadro y ella me dijo, el Señor me dice que te diga que tú en esta nueva entrada de esta puerta vas a llevar una generación que no son todos. Muchos llegarán a la casa, pero por esa puerta contigo no entrarán sino los que realmente van a entrar con un sello y una marca. Muchos se van a quedar al atravesar esa dimensión, porque no tienen la capacidad para ese peso. Y dije, Señor, se me puso como fuerte esto. Y me fui y dije, sí, esto es así. Y voy yo donde el apóstol Ronnie estaba sentado y el apóstol me llama y llama a un profeta que ni conozco de qué nación sería. Le dice, ministremela a ella. Y yo me siento y me dice el profeta, empieza a hablar y me toma y me dice, Dios ha abierto una puerta dimensional a ti. Pues me quebré porque era la misma de cuadro. Señor, está una puerta dimensional que tú no has conocido todavía. Y vas a llevar una generación hacia ella. Y desde ya, a partir de hoy, esa puerta llegará y muchos van a buscarte, pero solo pocos van a entrar. Y desde ahí Dios empezará a engrandecerte y a bendecirte como nunca tú lo has vivido y los que van a pasar la puerta contigo. Dije, otra reconfirmación. Y entonces, ¿qué les quiero hablar? Y luego llego y se levanta este hombre de Europa y empieza a hablar de la puerta. Y luego llega el profeta Carlos Soto y habla de la puerta. Y dije, todo el mundo está hablando de la puerta. Entonces no se pueden equivocar hombres con un mismo espíritu de diferentes partes. Entonces, ¿cuál es una puerta dimensional, amados? Que yo les quiero decir. ¿Quién me tiene acá? ¿Dónde está marcador? ¿Lo corremos? Pongan atención a esto, por favor, porque esta parte es la que Dios va a llevarme a que ustedes penetren en esa puerta de Jesús. La palabra por ahí dice, muchos llegarán, lo decirá, pero son pocos que llegarán hacia Cristo. Entonces, ¿qué es esto? Quiero que pongan atención, siervo de Dios. El Señor me hablaba del lugar de su presencia. Y me decía, la adoración, escúcheme, salmistas, instrumentadores, danzores y profetas. La iglesia mía hasta la fecha no ha entrado al lugar santísimo. La tarea mía que me toca es empezar yo y llevar una generación al lugar santísimo. Y es una tarea que todavía la iglesia no lo ha vivido. Lo vivió la iglesia primitiva. ¿Y en qué consiste? Por eso hablaba de la puerta estrecha. Amados, hay 3 partes dentro del templo, ¿verdad? La una es el atrio, llega la gente que ya se salvó, pero todavía alaba y todo en la carne. Está el lugar santo. Aquí hay que multitud y multitud y multitud de miles que brincan y saltan, ¿o no? Lloran, se quebrantan, se caen y se tuercen, pero siguen en la carne. ¿No es así? ¿No lo tiene usted en su iglesia? Y usted se frustra y se desilusiona. Y llega al lugar santo. Cuando pasa a esta dimensión, la iglesia, un 90% está toda en el lugar santo, que es carne y espíritu.
Y es cuando vemos la adoración profética. Entonces usted piensa, Giselle, usted piensa, jóvenes de salmistas, aún apóstoles y profetas, uy, qué gloria la que bajó. Porque se hubo lenguas y hubo calorcito y hubo de todo. Y el Señor dijo, la iglesia ha permanecido, apóstoles, es una verdad que tienen que llevar en el lugar santo, carne y espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Maneja tu don, pero tiene tu carnalidad. Aquí está 100% carne, emociones, alma, pero allí está lo que es la mezcla. Y hasta ahí ha estado la iglesia y cree que yo he recibido ese humo. ¿Cuál es la tarea, Vilma, de llevarla acá, águilas de Dios, apostólica y profética, mandándote el cuadro con una profeta, llevándote a donde tu cobertura y un apóstol que ni te conocía y profeta te habla lo que yo te hablé del cuadro y luego viene el otro y te lo reconfirma y vengo yo y te hablo? Y es que me lleve la gente al lugar santísimo, porque tú sabes de ello. Cuando la profeta dijo, muéstrale, y ella sabe de qué le estoy hablando. Y por eso Giselle sabe lo que yo lucho con la adoración, o el mismo apóstol Carlos en las naciones o acá. Yo me siento incómoda, yo me siento, digo, no. Y los veo y ellos dicen, uy, sí, que qué gloria. Digo, no se movió. Yo sé. Y Dios me dice, esa tarea la tienes tú, de llevar una generación y entrenarla acá y en las naciones. ¿A causa de qué? De que vienen que levantarse reformadores que trastornen nuestras ciudades en las 7 cabezas, en los 7 montes. Y un hombre que no sea de presencia del lugar santísimo no puede reformar la cabeza de la educación, no puede reformar la cabeza del gobierno, no puede reformar la cabeza de la familia. Solo los reformadores, me dijo, saldrán del lugar santísimo. Y han estado en esto y a mí no me sirve carne y espíritu, porque van a caer y van a fallar. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Escúchenme bien. Voy a hablarles del lugar santísimo. El lugar santísimo, Sara, ponle atención, es donde no hay carne, solo espíritu. Y dice la palabra, y no, ustedes la han predicado, yo la he predicado, que Dios en Juan 4 está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y usted piensa que, ay sí, yo hago chatalaba así, y a cantar, y que eso es espíritu. Eso no, eso es el lugar santo de las lenguas que tú tienes, del don que tú tienes. En el lugar santísimo, Vilma, me llega solo esto. Hombres y mujeres que se rinden a mí, donde no hay nada de carne y todo soy yo en ti. Lo que viviste en Argentina, me dijo, te lo quise enseñar en vivo. No me servías parada ni viva hablando, me servías tirada como muerta en el suelo para yo manifestarme. Es cuando tú rindes tu voluntad y hay un deseo de micrófono en ciertos ministros y yo tengo que decirles hoy. Y les decía, aprendan a discernir cuando Dios quiere tomar el lugar para manifestar su gloria. No es la gloria del hombre. El hombre no manifiesta gloria. El hombre manifiesta unción a causa de la demanda que da el auditorio. Cuando tú mueres y te rindes, la gloria de Dios se manifiesta, pero no hay olor a hombre. Hay que caer como muerto. Eso se llama rendirse. Muchos tienen que rendir el púlpito, rendir el hablar tanto, el rendir el ministrar tanto y dejar que Dios se manifieste.
El lugar santísimo es el lugar donde entró Isaías. Isaías estaba en el lugar santo, profetizaba en el lugar santo, fue usado profetizando en el lugar santo. Pero un día en el templo, cuando el rey Usías muere, Isaías penetra al templo. Ahí no estaba Sara cantando, ahí no estaba Cristian, ni Fabio, ni Giselle, ahí no había teclado, ahí no estaba el apóstol Carlos, ahí no estaba ninguno que oliera a hombre tratando de activar una atmósfera. Ahí estaba en el templo un hombre que estaba en el lugar santo, pero que tenía una misión de ir a confrontar a una nación del pecado, pero había propio pecado en los labios suyos. Y el Señor le dijo: tengo que llevarte al lugar santísimo, donde no hay hombre que te lleve a la adoración. La mayor adoración que puedes entrar a través de la sangre de Jesucristo es cuando tú penetras al trono de Dios, al trono de la gracia, y lavado por la sangre, te quebrantas y lloras tu pecado y lo aborreces, porque te aparta del espíritu de Él a tu espíritu. Y ahí te rindes, porque no hay nada de carne, sino tu espíritu no peca, está con hambre de Él y aún aborrece el pecado, porque sabe que lo aparta de Él. Esa es la verdadera lugar del lugar santísimo. Y dice Isaías que vio el templo, el trono, y dice Isaías que vio los serafines, los querubines, y dice que hubo humo y se temblaron las puertas. Descendió el trono y se unió en uno solo, porque un hombre determinó decir: Dios mío, yo soy un hombre de labios impuros, he visto tu presencia. En el lugar santísimo muchos seremos transformados de las áreas débiles con la cual tú en el lugar santo predicas, ministras, cantas, alabas, intercedes con tu carnalidad. Terminas de hablar las lenguas y de hablar una profecía y luego estás juzgando a tu pastor o juzgando a tu compañero. Esos son labios inmundos de un lugar santo, y esa adoración no toca el techo. Ese es humo que no agrada a Dios. Dios dice en este tiempo, Vilma, la puerta que va a entrar mi generación y que tú vas a ser usada por mí es llevarlos al lugar santísimo, donde muchos en su debilidad serán transformados y dejarán el pecado, y donde muchos a partir de ahí serán portadores de mi presencia para poder transformar y traer grandes reformas a las naciones. Hay 7 montes que esperan de grandes reformadores, pero del lugar santísimo. No puedo ir con puerta abierta a un gobierno. No puedo ir con puerta abierta a una educación. No puedo ir con puerta abierta a un arte. Amado Francisco y amado Carlos y amado Fabio y apóstoles y profetas que están hoy acá, la demanda es llevar una generación desde ti mismo y yo misma penetrar al lugar santísimo. Estoy buscando adoradores. Por eso cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo: ustedes no saben lo que adoran. Traen adoración del atrio y del lugar santo. Ustedes traen tradición y religión, el uno en el monte y los judíos allí en Jerusalén. Pero yo os digo que mi Padre en este tiempo está buscando adoradores del lugar santísimo, que me adoren en espíritu, porque el espíritu no peca. Y esa es la verdad que yo quiero, que cuando salgan de mi presencia planten y fundamente mi verdad revelada, y no la hipocresía de recibir revelación cuando tu puerta está en pecado. Lugar santísimo es la puerta dimensional que apóstoles y profetas tenemos que enseñar a la iglesia. Y te lo digo, y vive Jehová en la presencia en que estoy predicando, que si tú no lo haces, Dios te lo demandará. Lleva a tu gente y ve tú al lugar del Espíritu. Gente va a ser transformada.
Lo que tú luchaste y yo luché por años en debilidades de ministros, que ya uno hasta se carga, levántale, límpiale la cola de cada embarrada que hacen. Perdóneme que les diga así. Dice en el lugar santísimo, como Isaías, verán mi gloria y mi gloria le transformará, porque la unción del hombre no alcanza a tocar la transformación, porque esa gloria es mía. Lugar santísimo, Sara, es la adoración. Entonces en el lugar del atrio las multitudes se caen, las multitudes lloran con adulterio, fornicación, tiemblan, te prometen y no te prometen, pero ahí lo admite Dios porque están en el atrio. Pero pasas al lugar santo y se estrecha la puerta, ya no son tantos, y es el liderazgo y miles de personas con las cuales trabajamos. Pero en el lugar santísimo solo entra uno, tú y Dios, para ser confrontado por Él, pero también para ser amado y fusionarse el uno con el otro. Hay propósito. En el lugar santísimo no entra tu esposa, no entra tu hijo. En el lugar santísimo tú te apartas y solo te mueres al deseo de estar con ella, al deseo de estar con él, al deseo de tus hijos, al deseo del púlpito, y me meto, me separo, y si tienes que desnudarme como Isaías, háblame y quiebrame y me quebranto ante ti, pero en el lugar salgo transformado. Para poder, como Isaías, cuando fue limpio sus labios, dice que pudo ir a un pueblo impío, lleno de pecado, y hablar, porque era un reformador de esa época, con autoridad, en verdad, porque tuvo una experiencia del lugar santísimo. Los reformadores y predicadores de este tiempo, que van a estar en Águilas de Dios, adoradores, danzores, intercesores, la demanda que Dios me puso me los atravesará por la puerta estrecha de llevarles al lugar santísimo, y verás muchos transformados, y de ahí saldrán reformadores, y verán finanzas transformadas, y verán matrimonios transformados, que la unción de un hombre no pudo en una prédica. No pasó de ser una prédica bonita, de una prédica que me hizo llorar, pero seguí con la amante, de una prédica que me hizo prometer el pacto, pero no se lo doy, porque estás en el lugar santo. Tu espíritu dice sí, pero tu carne tiene la avaricia, la codicia y dice no. El lugar del espíritu le dice todo a él sí. Y esto nos decían en Costa Rica. Y esto nos exhortaban, que es la manera de plantar las iglesias del reino de este tiempo. Dios está demandando la iglesia primitiva. Dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Las primicias fue la iglesia primitiva, pues la gran lluvia tardía la tienes tú, la tengo yo en este tiempo, que Dios la derramará, y será la gran primicia de un cuerpo que penetrará al lugar santísimo para traer la real transformación de naciones. De resto no se va a ver nada. Reformadores de nombre, pero caen en pecado. Reformadores de nombre, pero te envidian. Lugar santo. Señor, dice Carlos, Fabio y Francisco, Joshua, Aurora, Giselle, Lida y Edgar, Mauricio y Marcela. Pásenme una generación al lugar santísimo, y serán las antorchas que Vilma quiere ver. Señor sabe que le he dicho quiero verlos, que ellos brillen. Y el Señor, no me lleve de este mundo hasta que no los vea brillar como juego en las naciones, marcando diferencia. Me dijo, pásalos al lugar santísimo, enséñales y entrénales, y verás eso. Amados, con esto he querido bendecirles hoy. Tómalo en tu espíritu, tómalo antes de entrar a comer, pero toma estos días, enciérrate con el Señor. No es con tu esposa, perdone que te lo diga, no es con tus hijos,
Dios te demanda, por eso me dijo, pasa a los sacerdotes solos, no los pase con ellas, porque a ellos los voy a encender porque son mi cabeza, representante en la tierra. Y ellos traerán la autoridad apostólica para llevar una generación al lugar santísimo. Y veremos las naciones manifestando presencia divina de Dios. De resto no son sino emociones y sensaciones de que vino y me tocó. ¿Entendido? La tarea es esa, amado. En las escuelas apostólicas que empiezan ahora, del tercer nivel avanzado, voy a estar tratando más a fondo cómo entrar a ese lugar. Vamos a tener ejercicios específicos. Que es que yo tengo pecado. Isaías tenía pecado del lugar santo. Allá Dios te transformará, porque no podrás entrar oliendo a carne. Tendrás que quebrarte ante Dios. Adulterios no se verán, fornicaciones no se verán, divorcios no se verán, rebeldía no se verá, espíritus de Ananías, Zafira no se verán, mentira, deslealtad no se verá en el lugar santísimo. Por eso hemos luchado por años, traiciones, deslealtades, porque la iglesia ha estado en el lugar santo. ¿Quedó claro?